Buenas tardes, mi nombre es Bernardino Jiménez Giovanna Arelí y el día de hoy vamos a hablar de algunos temas que vimos en la materia de Historia de la Educación. Bueno, comenzamos. A mí me tocó lo paleolítico y lo neolítico. Lo paleolítico comenzó hace 3.000 millones de años antes de Cristo. A esta etapa se le llamó como la etapa de la piedra o de la antigua piedra. Fue una de las primeras. Y igual, ¿cuál era el papel de la mujer? Pues la mujer se dedicaba al hogar y a educar a los hijos. Su educación era informal o no formal, ya que era imitativa, donde los hijos e hijas menores de 15 años repetían los labores de los padres. Después de esta edad, eran las mujeres educadas para los cortes de pieles y a los hombres para la caza. Se divide en tres etapas: inferior, paleolítico inferior, que es la etapa donde aparece el fuego; paleolítico medio, que es la etapa donde se estructuran ya las familias; paleolítico superior, que es la etapa donde ya se hacen los rituales funerarios y ya había grupos sociales. Entre estas dos etapas hay una etapa muy importante, que es la Homo sapiens, que quiere decir hombre que piensa. Bueno, continuamos con lo neolítico. Lo neolítico fue 7.000 años a 3.500 años antes de Cristo. A esta etapa fue conocida como la piedra pulida. ¿Por qué? Porque fue la etapa donde los hombres ya empezaron a crear flechas con mayor facilidad. O sea que ya venían con los metales y piedras pulidas. Ellos dejaron de ser nómadas para ser sedentarios. Ellos ya establecieron sus cuevas en un lugar estable. En esta etapa aparecen las artes. Su educación de ellos era artesanal o de vida, ya que era una educación hereditaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres enseñan a los hijos con lo que ellos saben. En esta etapa aparecen algunos oficios como la agricultura y la ganadería. Estas etapas fueron muy importantes, ya que son la base de la educación hoy en día. Gracias, esto sería todo por mi parte. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Ceci Elizabeth Laguna Sánchez y me tengo que explicar en la línea del tiempo la cultura hebrea, egipcia y china. Comencemos. La cultura hebrea tiene un comienzo en el año 1800 a.C. La educación de los hebreos siempre ha sido teocéntrica. La enseñanza en casa de Talmud y las mujeres son enseñadas en labores domésticas. Cabe mencionar que en cuanto a los propósitos en la educación podemos encontrar 3 puntos. El primero es que la educación es transmitir la herencia histórica. El segundo es enseñar la conducta ética y moral. Y la tercera es asegurar la presencia y la adoración de Dios. Aquí la educación está a cargo de la familia y en las sinagogas. Está dirigida por rabinos o maestros y su método de enseñanza es la repetición y la revisión. Aquí podemos ver que la educación está basada en el libro más sagrado, que es la Biblia. Y los padres tienen la obligación de instruir a los jóvenes por la ley mosaica. En la cultura egipcia tiene un comienzo en el año 4000 a.C. y aquí podemos ver que ya la educación es privada. A los hombres de los pueblos de cada familia se les enseña la profesión de los padres y las mujeres son enseñadas dependiendo de su estatus social. Cabe mencionar que aquí los varones solo tienen la oportunidad de asistir a la escuela. Como podremos ver, la cultura egipcia la educación se divide en dos. La primera se llama casa de instrucción. Es aquí donde se enseñan los 6 dones de Tot, los cuales son escritura, astronomía, religión, música, lenguaje e higiene. Esta estaba dirigida a los sectores populares y se impartía en las calles y en los pórticos de los templos. El otro medio, que es de más alto nivel, se llama la escuela de los escribas. Aquí, aparte de enseñar los 6 dones de Tot, también les enseñan lo que es la escritura demótica, la popular, la que se enseña en las casas de instrucción, y la hierática y los jeroglíficos. El paso de la casa de instrucción a la casa de
los escribas es por medio de un examen. Y por último, podemos ver que la cultura china tiene un comienzo en el año 5800 a.C. Aquí podemos ver que el hombre es enseñado en actividades agrícolas, el respeto y la moral, la educación es gratuita, la poesía se toma como una literatura y de ahí se desglosa lo que es la pintura, la poesía, la música, la ópera, los bailes y la arquitectura. China tiene estipulado como 9 años de enseñanza obligatoria, dispone de guarderías infantiles y también la enseñanza, a partir de eso ya es la enseñanza obligatoria, que son las escuelas secundarias superiores comunes y las escuelas secundarias vocacionales. Y de ahí también hay un método de enseñanza para las personas adultas. Hola, profesor. Esperando que se encuentre muy bien, a continuación yo hablaré acerca de dos culturas, que es la mesopotámica y la hindú. No sin antes mencionar que empezaré por la cultura mesopotámica, que va del año 3000 a.C. y consta de 4 culturas. No sin empezar que la Sumeria surge en el año 5000 a.C., seguido del Imperio Acadio, que surge en el año 230 a.C., el Imperio Babilónico, que surge en el año 1800 de Cristo, y el Imperio Asirio a finales del Segundo Imperio antes de Cristo. No sin antes mencionar que la educación en Mesopotamia era informal. ¿Por qué es informal? Ya que eran educadas por sus madres siendo preparadas para el matrimonio. No sin antes mencionar que era de las más antiguas, que data del 2000 antes de Cristo, Las niñas podían dedicarse a la religión ingresando a un templo, pero lo más normal es que fueran preparadas para el matrimonio, como ya lo había mencionado. Seguían la vía religiosa en su máxima aspiración y lo máximo que ellas podían hacer en su comunidad era aspirar a ser sacerdotisa de Marduk, dios patrón de Babilonia, en Mesopotamia, claro. La educación a la que ella asistía era en la escuela Bitupi, como lo dice aquí, que significaba la casa de la tablilla, y al principio se podían asistir hombres y mujeres, pero más tarde pues solo se quedaron para los hombres. Si bien entonces, para finalizar con la educación en Mesopotamia hacia las mujeres, al final solo, como lo había mencionado, en esta casa de la tablilla podían asistir las familias más ricas, y a las mujeres solo se les enseñaba la escritura cuneiforme. A continuación hablaré acerca de la hindú, que surge en el 6000 a.C. y, como dice aquí, que se desarrolla en la zona sur del continente asiático, entre los ríos más importantes, que son ríos Ganges e Indo. Si bien, como menciona aquí, el maestro era maestro y el gurú en busca de la perfección. Si bien aquí en el hindú no nos habla mucho acerca de las mujeres, básicamente nos hablaba más acerca de los hombres, ya que para ellos era más importante la educación en el hombre, en el cual buscaban la perfección, mientras tanto que en las mujeres se convirtió en un asunto de debate político, ya que fue tratado desde ópticas muy dispersas. Los sectores más progresistas veían que las mujeres se incorporaban al aula como un acto innecesario y oponían muchos grupos conservadores. Decían que no era apto para la mujer, y hasta la actualidad sigue vigente este tipo de educación. Aún es muy difícil que la mujer pueda conseguir esa facilidad a la educación, y el hombre es aquel que solo puede estudiar y ejercer, pues siendo más profesionistas en estos tiempos. Mi nombre es Ayuri. Bueno, el día de hoy tenemos por tema la educación y la pedagogía en la antigüedad, Grecia clásica. Bueno, sabemos que surge aproximadamente en el siglo V a.C., o sea, es un periodo de 160 años desde la Primera Guerra Médica en el año 496 hasta el gobierno de Alejandro Magno en el año 336 a.C. Okay, bueno, algunas de sus características generales son que tenía una lengua oficial que era el ático, la religión, que sus dioses eran antropomórficos como Ares, Afrodita, entre otros. La política, que inventaron la democracia, y bueno,
Recordemos que la sociedad griega estaba dividida en no ciudadanos y ciudadanos. De este lado tenemos la educación. El hombre era el único que tenía derecho a una buena educación. Y bueno, se les enseñaba, por ejemplo, ciencias, filosofía, lectura, letras. En cambio, la mujer tenía una educación doméstica, quiere decir que bueno, se les enseñaba a cocinar, a tejer, la lectura y a hacer algunos cálculos. De este lado tenemos las 7 artes liberales que se dividen en 2, que es el trivium y el quadrivium. El trivium está basado en los saberes humanos como la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium en los saberes exactos como la astronomía, la música, la geometría y la aritmética. De este lado tenemos los momentos educativos que se dividen en 2, que es el arete y la paideia. El arete, bueno, se basa en el desarrollo de virtudes como valentía, justicia, equilibrio, pero sus cimientos se dan más en el trivium, que es esta parte de enseñar y capacitar al sujeto para pensar adecuadamente, para poder saber hablar en público y también para obrar de manera moralista. De este lado tenemos la paideia. La paideia se basa en la perfección, en la formación del individuo de manera integral, en la transmisión de valores y también tiene 4 niveles de educación, que es el primero, segundo, tercero y el de humanitas, que son los saberes humanos. De este lado tenemos el tipo de educación espartana. Recordemos que Esparta es una comunidad de Grecia y bueno, su educación es militarizada, es una educación del Estado y para el Estado. En esta, bueno, la educación es para formar guerreros con resistencia física, con lucha y bueno, también para esta parte de los armamentos. Y bueno, recordemos también que la Gerusia y el Senado Mayor, desde el nacimiento de los niños, decidían su futuro. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si el niño nacía débil o deforme, lo mandaban al monte Taygeto. En cambio, si el niño nacía robusto y con una buena condición física, que ellos consideraban saludable, lo dejaban con su familia hasta los 7 años. A partir de aquí, el niño pasaba a ser, pertenecía al Estado y bueno, su educación era obligatoria. Por último tenemos la educación en la mujer de Esparta. Esparta era la única región que educaba a las mujeres y bueno, las educaban para cuidar a hombres heridos o aquellas mujeres con habilidades físicas podían ser guerreras o espartanas. Eso sería todo, gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Valeria Muñoz y yo les voy a explicar un poco sobre la educación en Atenas y en el periodo helenístico. Durante el siglo VII a.C., la educación en Atenas buscaba la capacitación deportiva y la formación ética. Pretendía formar cuerpos fuertes y ágiles, por lo que la educación física era primordial. En cuanto a la educación espiritual, se constaba de danza, canto y manejo de instrumentos. En este caso, el niño permanecía en el seno familiar hasta los 7 años a cargo de su madre o de la nodriza y después pasaba a manos de un pedagogo que estaba encargado de acompañarlo donde fuera y de conducirlo a sus clases o a la palestra. La palestra en ese entonces era una escuela de lucha en Grecia. Las escuelas más importantes de Atenas eran la escuela ateniense, la cual era de carácter privado y de formación integral que constaba de letras, música y gimnasia. Los instrumentos más usados en ese entonces eran la lira y la flauta, las tablillas para la escritura y el pergamino para la lectura. Después tenemos la escuela media, cuya finalidad era la preparación para los estudios superiores. Después de la escuela media, los jóvenes debían cumplir con un servicio militar que duraba 2 años aproximadamente, para después finalmente pasar a la escuela superior, que constaba de la palestra para los deportes y el exedre, que era un espacio destinado al estudio de las ciencias. En el caso de las mujeres, su educación se basaba en aprender de las madres y hermanas las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Ahora bien, el periodo helenístico tuvo una duración alrededor del 323 a.C. al 30 a.C. Durante este periodo la educación tuvo una gran importancia para el estudio de la antigüedad. Esta se dio después de Alejandro Magno y su ideal principal era la de formar hombres sabios. Se basó principalmente en el enciclopedismo, es decir, en el surgimiento de hombres amantes del saber. Y existían 3 niveles de educación: la elemental, que constaba de lectura, escritura, números y gimnasia; la media, que constaba de gramática, álgebra y lógica; y la superior, que también se daba después del servicio militar y se enseñaba retórica y filosofía. Y aunque durante este periodo la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles seguían funcionando, las escuelas más importantes fueron el epicureísmo, fundada por Epicuro de Samos en el 306 a.C., su escuela se llamaba El Jardín,
y esta defendía principalmente la búsqueda de una vida feliz. Después tenemos el estoicismo, fundada por Zenón de Citio en el 322 a.C. hasta el 429 a.C. Su idea principal era vivir de acuerdo a la naturaleza. Y finalmente tenemos a los cínicos, que surgieron a partir de la segunda mitad del siglo IV a.C. y ellos consideraban que el hombre con menos necesidades era el más libre y feliz. Y en cuestión de las mujeres, su posición mejoró considerablemente, se les dio la importancia, el prestigio y la capacidad de obtener beneficios tanto económicos como educativos. De hecho, en el jardín admitían tanto hombres como mujeres. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ayuri. El tema es el pensamiento pedagógico griego, los presocráticos y sofistas. Algunas características generales del tema son la visión universal, la educación argumentativa y los textos de Homero. La educación pedagógica griega se divide en sofistas, presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles e Isócrates. Los presocráticos, también llamados filósofos de la naturaleza, lo que buscan es el arjé o el arché, que es el origen de todas las cosas. Y bueno, el eidos es la esencia de la explicación de los fenómenos con los que el hombre tiene contacto. Algunos de sus representantes más importantes son Tales de Mileto, que nos decía que era el agua, Anaximandro, que consideraba que el origen era el apeirón, Anaxímenes, que era el aire o el alma, Pitágoras, que eran los números, Heráclito, que era la metáfora del fuego, Anaxágoras, que era el caos, Demócrito y Leucipo, el ser y no ser, entre otros. En cambio, los sofistas, lo que eran expertos en retórica, buscaban o tenían un fin lucrativo, tenían esta parte de la especulación y bueno, Sócrates los criticaba mucho porque cobraban por enseñar. Además, estos se movían de lugar en lugar. Buscaban una reputación. En pocas palabras, la verdad depende del sujeto, o sea, la interpretación y la subjetividad. En pocas palabras, su filosofía se distingue por el subjetivismo y la negación de la verdad. Sus principales representantes son Protágoras, el cual dice que el hombre es la medida de todas las cosas; Gorgias, que defiende tres tesis: 1, nada existe; 2, si algo existiera sería inconcebible para el hombre; y la tercera, que si fuera concebible tampoco se podría transmitir o explicar. Pródico es uno de los primeros ateos y bueno, Trasimaco sostiene que lo justo, o sea el cumplimiento de las leyes, es en realidad una imposición de los gobernantes para su propia conveniencia. Eso sería todo, gracias. El pensamiento filosófico de la Grecia clásica implica el hacer ver a la gente por medio de la duda lo que en realidad ignoraban. Tenemos 4 principales pensadores. Para comenzar a hablar de ellos, empezaremos con Sócrates. Sócrates, 470 a 399 a.C. Fue un filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Sócrates creó la mayéutica, la pregunta y la respuesta. Relacionó la filosofía y la educación. Enseñó que la educación es algo básico igual que el conocimiento. Realizó análisis críticos de los conceptos de la vida y consideró la administración como una habilidad personal. Platón, 428 a 347 a.C. Platón creó la Academia, escuela filosófica, fundada alrededor del año 387 a.C., en los jardines de Academo en Atenas. Sus aportaciones principales fue la teoría de ideas, la anamnesis, la búsqueda metódica del conocimiento, la división del alma humana. La educación para Platón consistía en orientar la inteligencia hacia el verdadero objeto del conocimiento, que es la comprensión de la idea del bien. Aristóteles, 384 a 323 a.C. Aristóteles fundó en Atenas la primera escuela filosófica, donde enseñaba a sus pupilos. Llevó por nombre el Liceo de Aristóteles. También creó la metafísica y consideraba que el juego servía para el desarrollo físico e intelectual. Plutarco,
del año 46 al 120 después de Cristo. A partir del siglo I después de Cristo se desarrolló una nueva corriente de pensamiento, basada en la ideología de Plutarco. A esta nueva corriente se le denominó platonismo medio. Esta corriente filosófica describe el porqué y el cómo de las cosas, colocando como máxima expresión de bondad a Dios y definiendo como maldad a los propios seres humanos. Con el platonismo medio podemos llegar a través de la meditación filosófica a conversar con Dios, lo que más pronto se le denominaría éxtasis.